Bueno, este va a ser ya el tercer video que les dejo sobre el matrimonio y sus características. Y ya que vimos, pues, cuáles son los requisitos, ¿verdad? Quién va a ser el servidor público encargado de realizar la ejecución del acto formal del matrimonio, y que ya vimos que los impedimentos del matrimonio, si se celebra, va a tener por consecuencia celebrar el matrimonio con alguno de los impedimentos, que este vea afectada su validez, incluso que se termine, ¿verdad?, definitivamente la relación del matrimonio con las consecuencias que el Código Civil señala, ¿verdad?, y que no se cumple con las formalidades del matrimonio, que ya les expliqué, puede ser que se declare el matrimonio nulo, ¿no?, que va a tener consecuencias específicas. Que yo quería comentarles antes de continuar con el tema de los derechos y las obligaciones del matrimonio, que se tiene que cubrir un impuesto cuando este acto jurídico se celebra. En el estado de Chiapas, la Ley de Derechos del Estado señala que por los servicios que presta la Dirección del Registro Civil del Estado relativo a los actos del Estado Civil de las personas, se van a pagar los siguientes derechos o impuestos de acuerdo con el artículo 21 bis. En el literal segundo señala, de los matrimonios, por el registro de matrimonio en la oficialía en días y horas hábiles, es decir, en el horario normal de labores y que se celebra el matrimonio en la oficina de la oficialía del registro civil, los consortes van a pagar un impuesto de 1,300 pesos. Pero si el matrimonio se quiere celebrar en un día o una hora que no sea el de oficina, se va a pagar el impuesto de 1,500 pesos. Si ustedes quieren que el matrimonio se haga en un lugar que no sea el registro civil, o sea, a domicilio, que vayan a su casa o que vayan al salón de fiesta donde vaya a celebrarse el enlace, y que sea en días y horas hábiles, es decir, de lunes a viernes, en el horario de labores del oficial del registro civil, el impuesto va a ascender a 2,000 pesos. Si además quieren que el matrimonio se celebre en días que no sean en los que se trabaja en la oficialía del registro civil y que sea a domicilio, el costo del acto jurídico va a ser de 3,000 pesos. Si además vamos a acudir a un domicilio, pero que está fuera de la cabecera municipal donde se ubica la sede de la oficina del registro civil, se van a pagar, y si es de lunes a viernes o en horas hábiles, se van a pagar 3,200 pesos. Si es el mismo caso, pero es en horas y días inhábiles, se van a pagar 3,700 pesos. Y si ya de plano ustedes deciden casarse en un matrimonio colectivo, todos estos costos se van a reducir a 600 pesos, según lo indica el inciso G del artículo 21 bis de la Ley de Derechos del Estado de Chiapas. Como ya les expliqué, el régimen patrimonial que se va a constituir a partir de las nupcias van a ser el de sociedad conyugal y el de separación de bienes. Puede ser que algunos bienes que traigan los futuros consortes se puedan incluir dentro del régimen que ellos decidan adoptar o no. Para este caso, el Código Civil refiere que hay que hacer las capitulaciones matrimoniales. Estas capitulaciones van a ser un inventario de aquellas cosas que se traigan al matrimonio, y este inventario, por escrito, obviamente porque es un acto jurídico formal, se tiene que inscribir en el registro público de la propiedad. Y el reglamento del registro público de la propiedad concatenado con el 21 ter de la Ley de Derechos del Estado de Chiapas refiere que se cobran 200 pesos por inscripción de capitulaciones matrimoniales. Pero esto es muy importante. Cuando alguno de los consortes trae bienes que no desea compartir con quien se va a casar y así lo va a disponer en una capitulación matrimonial, se inscribe en el registro público y eso ya no se toca dentro de cualquiera de estos regímenes, ¿de acuerdo? Entonces, ahora vamos a ver cuáles van a ser los derechos y las obligaciones que van a nacer del acto jurídico del matrimonio. Bueno, en primer lugar, los cónyuges o consortes, de acuerdo con el artículo 159, quedan obligados a contribuir cada uno por su parte al establecimiento de una comunidad íntima de vida donde ambos encuentren ayuda, solidaridad y asistencia mutua. Tienen derecho a decidir en forma común, de manera libre, responsable e informada sobre el número y espaciamiento de sus hijos. Esto ya vimos nosotros cómo si se encuentra
determinado en los tratados internacionales que ya venimos analizando y que protegen a la familia y al matrimonio. El artículo 159 bis los conmina a evitar que entre ellos se ejecuten actos de violencia familiar, pero esto como que les pasa por el arco del triunfo, porque es lo que casi no se atiende. Generalmente hay ya muchas separaciones que son propiciadas por la ejecución de violencia familiar. Luego señala el artículo 160. Los cónyuges deben vivir juntos y decidir de común acuerdo el lugar de su domicilio. ¿Para qué es importante el lugar del domicilio? Para fijar la competencia de tribunales cuando haya que dirimir alguna contienda derivada del matrimonio. Pero puede ser que los consortes decidan no vivir juntos, cada quien en su casa. Bueno, si están unidos bajo la relación matrimonial, ahora hay que tener mucho en cuenta cuáles van a ser estas líneas que ellos adopten para tener una vida en común. Y acuérdense mucho que ya estamos viviendo en el año 2021, que todo ha cambiado y que ahora nosotros debemos procurar que las personas se sientan bien en los términos que ellos decidan realizar su vida, ¿no? Entonces, en el 161 encontramos una obligación muy importante, que es la que señala que los cónyuges deben contribuir económicamente al sostenimiento del hogar, a su alimentación, a la de sus hijos, así como a cuidar de la salud emocional, sexual y la educación de sus hijos. Pero aquí agrega, sin perjuicio de distribuirse la carga en la forma y proporción que acuerden para este efecto, según sus posibilidades, y que a lo anterior no va a estar obligado quien se encuentre imposibilitado para trabajar o quien carezca de bienes propios, y en este caso va a ser el otro que atenda íntegramente esos gastos. Eso es muy importante que lo tomen en cuenta. Muchos de los acuerdos matrimoniales al día de hoy todavía señalan que el hombre o la mujer se van a dedicar al trabajo fuera del hogar y uno de ellos se va a dedicar al hogar, administrar los bienes y el cuidado de los hijos. O puede ser que los dos también tengan un trabajo fuera del hogar, pero los dos colaboren en partes iguales con el mantenimiento del hogar, el cuidado de los hijos, o que uno de ellos, además de que trabaja fuera del hogar, sea quien se encargue de la administración del mismo y del cuidado de los hijos. Estas circunstancias que tienen que ver con la forma en que se distribuyen las obligaciones derivadas del matrimonio van a tener especial relevancia cuando estemos analizando la disolución del matrimonio, sea por causa de nulidad o sea por causa de divorcio, incluso por fallecimiento, porque tiene que ver con situaciones hereditarias. Pero hay que tener en cuenta esto para que evitemos nosotros pedir acciones, ejecutar acciones o obtener resoluciones que puedan ocasionar un detrimento en las relaciones de igualdad entre los consortes. Por eso siempre estamos pidiendo ahora que se analicen todos los casos que lleguen al conocimiento de un juez o de un tribunal, con perspectiva de género, es decir, visualizando las desigualdades naturales o sociales o económicas que tengan los consortes entre sí y llevarlos a los mismos niveles de oportunidad, para que podamos decir que estamos resolviendo con igualdad. Entonces, abajo nos señala el artículo 161. Los derechos y obligaciones que nacen del matrimonio serán siempre iguales para los cónyuges e independientes de su aportación económica al sostenimiento del hogar. Y a partir del 23 de marzo del 2019 se encuentra adicionada este párrafo que refiere que las labores domésticas realizadas por la cónyuge o concubina, pero también puede ser por el cónyuge o el concubino, que se encuentra el cuidado de los hijos, van a formar parte de la contribución económica del hogar, valorándose en la misma proporción de aquella persona que aporte el dinero, el sustento en dinero o en especie y que no se dedique al cuidado directo del hogar y de los hijos. En el 162 nosotros encontramos un elemento muy importante que considerar cuando hablemos de la acción alimentaria, y es que son los cónyuges y los hijos quienes tienen derecho preferente en materia de alimentos sobre los ingresos y bienes de quien tenga a su cargo el sostenimiento económico de la familia, y podrán demandar su aseguramiento para hacer efectivo este derecho. Aquí hablamos ya recordemos más bien dicho, esta característica de preferencia de la acción alimentaria. ¿Quiénes tienen la acción preferente? Los cónyuges y los hijos. En el artículo 164 encontramos redactado por el legislador que los cónyuges tendrán en el hogar autoridad y consideraciones iguales y que por lo tanto resolverán de común acuerdo lo relativo a la formación y educación de los hijos y a la administración de los bienes que les pertenezcan. Y si hay alguna situación donde no estén de acuerdo, eso tendrá que resolverlo un juez competente.
que son los cónyuges quienes tienen a su cargo la dirección y cuidado de las actividades del hogar, y que los cónyuges pueden desempeñar cualquier actividad, dice por acá, excepto las que dañen la moral de la familia o de la estructura de esta. Esto creo que hay que considerarlo muy específicamente en los juicios donde se encuentra en estudio la construcción de la familia y su disolución y la distribución post-disolución de los derechos y las obligaciones, para no caer también en prejuicios que ya tengamos nosotros preconstituidos sobre lo que es una actitud o no moral, ¿de acuerdo? Con mucho cuidado esto. Nada más hay que tener en cuenta que estas actividades que los consortes desempeñen no dañen el pleno desarrollo de los integrantes de la familia o de los niños, y que en este caso van a ser los jueces, en este caso de lo familiar, quienes tengan que analizar estas situaciones en específico, ¿no? En cuanto a los bienes, pues son los cónyuges los que tienen capacidad para administrar, contratar o disponer de sus bienes propios y ejercer acciones y oponer excepciones que a ellos corresponden, sin que para tal objeto necesiten del esposo del consentimiento de la esposa, ni esta de la autorización de aquel, salvo en relativo a actos de administración y de dominio de bienes comunes. Es importante que ustedes, aunque ya lo van a ver como natural, la redacción del legislador en este artículo 169, consideren que antes del 6 de abril del 2016 se decía que las mujeres no tenían una libre capacidad para administrar bienes y necesitaban el permiso del esposo en muchas situaciones para poder hacer contrataciones. Hoy en día esto ya no va más, hay que analizar que tanto hombres y mujeres tienen libre capacidad, libre administración durante el matrimonio. ¿De acuerdo? Y bueno, por acá nos señala el 173 que el contrato de compraventa solo puede celebrarse entre los consortes cuando el matrimonio esté sujeto al régimen de separación de bienes, porque obviamente no están haciendo o compartiendo un derecho común, ¿verdad? En parte alícuota, aquí cada quien es propietario, por lo tanto pueden contratar libremente entre ellos, y que el marido y la mujer durante el matrimonio podrán ejercitar derechos y acciones que tengan el uno en contra del otro, pero muy importante señalar, entre ellos no corre la prescripción. Si hay acciones que derivan del matrimonio y aún estando casados no se ejerce, no corre entre los consortes la prescripción. Respecto al régimen patrimonial que se tiene que adoptar, ya habíamos platicado que era de sociedad conyugal o de separación de bienes, ustedes lo van a encontrar en el artículo 175, y como les dije en un video anterior, o ese ratito no recuerdo, si el oficial del registro civil o ustedes por alguna situación no señalan cuál es el régimen patrimonial bajo el cual se va a contraer nupcias, va a ser considerado en Chiapas siempre el de sociedad conyugal, ¿no? Ya hablamos de las capitulaciones matrimoniales, que son los pactos que se hacen los consortes para celebrar el matrimonio. Y aquí en el artículo 180 ya se habla de qué cosa es la sociedad conyugal. Pues va a ser una comunidad de bienes que se traen por virtud del matrimonio, que nace al celebrarse el matrimonio o durante el matrimonio. Puede ser que se casen por separación de bienes y luego formen la sociedad conyugal. Bueno, en esos términos empiezan a comprenderse los bienes, de modo que pueden integrarse por los bienes de que sean dueños en el presente, los consortes, o en el futuro. Y en el 181 bis se recalca que mientras no se pruebe que los bienes y utilidades obtenidos por alguno de ellos pertenecen solo a uno, entonces se presume que forman parte de la comunidad de bienes. Si no hay esta relación de que pertenecen exclusiva, corresponde a cada uno en partes iguales, así indica el artículo 181 ter del Código Civil. Y en el 181 cuarter vamos a encontrar ya una especificación de lo que van a ser los bienes que les correspondan, perdón, exclusivamente a cada uno de los consortes. Y refiere la fracción primera. Van a ser de exclusiva propiedad los bienes y derechos que les pertenezcan al tiempo de celebrarse el matrimonio y los que posea antes del matrimonio, aunque no fuera dueño de ellos, pero que los adquiere por prescripción durante el matrimonio. También le corresponden exclusivamente los bienes que adquiera aún después de contraído el matrimonio por herencia, legado, donación o don de la fortuna, aunque aquí les aclaro, van a haber algunos matrimonios en los cuales hay que hacer un análisis derivado de la distribución de las responsabilidades en el matrimonio y con perspectiva de género, llevando el mismo nivel de oportunidad, ver si en algunos casos es posible afectar o no esta clase de bienes para indemnizar, ¿no? Algunas cuestiones de compensación económica por trabajo doméstico. También les van a pertenecer los bienes adquiridos por cualquier título propio, sea anterior al matrimonio, aunque la adjudicación se haya hecho después de la celebración de este. Por ejemplo, muchos contratos
adquisición de bienes que se celebraban por Infonavit o por Fobiste. Hace muchos años todavía se hacía en un escrito privado sin llevarse al registro público. En esas cuestiones, y si hay un divorcio o una nulidad, tenemos que tener en cuenta mucho esta fracción tercera del artículo 181 que estamos platicando. Les van a pertenecer de igual modo los bienes que se adquieran con el producto de la venta o permuta de bienes propios, los objetos de uso personal, los instrumentos necesarios para la profesión, arte u oficio, salvo que estos integren o pertenezcan a un establecimiento o explotación de carácter común, ¿de acuerdo? Y que no van a perder el carácter de privativos por el hecho de haber sido adquiridos con fondos comunes, pero en este caso el otro cónyuge que los conserve debe pagar al otro la proporción que les corresponda, que hay como que una especie de compensación que tiene que realizarse. También les van a pertenecer en absoluta propiedad los bienes comprados a plazos por uno de los cónyuges antes de contraer el matrimonio y siempre que el precio aplazado se satisfaga con dinero propio del consorte. Pero aquí se exceptúa, dice, la vivienda, los enseres y el menaje familiar. Ojo con esto, que es muy importante. Bueno, hablamos ya de que las capitulaciones, cómo se van a formalizar, que son en escritura pública, que hay que inscribirse en el registro público de la propiedad, ¿verdad? Y cuando termina la sociedad conyugal, puede terminar antes de que se disuelva el matrimonio si los consortes así lo disponen, o bien cuando uno de ellos acuda solicitando el auxilio con la intervención de un juez familiar competente por estos motivos. Cuando uno de los consortes, por su notoria negligencia o torpe administración, amenaza arruinar al consorcio o disminuir considerablemente los bienes comunes. En la práctica he visto casos de ludopatía, donde estas personas que están obsesionadas con el juego y la apuesta han perdido sus bienes. Entonces sí he visto casos de consortes que solicitan el auxilio para proteger los bienes y evitar que se pierdan por negligencia o torpe administración. También cuando el socio administrador hace cesión de bienes a sus acreedores o es declarado en quiebra, puede terminar la sociedad conyugal para proteger lo que te corresponde y que tú no participaste de ese acto jurídico, ¿no? Y bueno, ¿qué debe de contener ya una capitulación matrimonial? La lista de los bienes muebles, desde luego de los inmuebles, de las deudas, de todo lo que tenga que considerarse como una especie de patrimonio, hay que incluir en esa capitulación, conforme lo señala el artículo 186 del Código Civil. Y bueno, aquí se establecen ya otras circunstancias de cómo vamos a ir nosotros distribuyendo los bienes o repartiendo los bienes en el caso de disolución del matrimonio o nulidad del matrimonio, cómo hay que pagar las deudas o cómo se van a transmitir en herencia, ¿de acuerdo? Y ya en la separación de bienes, pues esto lo van a disponer los consortes al casarse cuando se haga ya el formato del acta de matrimonio. Y en la separación de bienes, obviamente todo lo que es propiedad del consorte le va a seguir perteneciendo en exclusiva y también todo lo que adquiera durante la vigencia del matrimonio. ¿De acuerdo? Entonces, por aquí y de forma rapidita terminamos este tema. Yo espero verlos en clase y van a ser las actividades que les voy a dejar relacionadas con estos videos y sus preguntas las vemos en clase. O me dejan un mensajito en la plataforma donde ya tenemos nosotros ubicada nuestra materia y ahí los voy a atender con mucho gusto. ¿De acuerdo? Nos vemos en la próxima.